¿Cuál es el nombre de ese libro que tuviste que leer, que odiaste y que casi logró que abandonaras la lectura? Bienvenidos leyentes otra vez a Lee, Imagina y Sueña. El día de hoy vamos a hablar de todos aquellos libros que alguna vez por algo tuvimos que leer y que odiamos y que casi logran que abandonemos el hábito de la lectura. Hay mucha gente que no lee y que, bueno, he tenido con el tiempo la curiosidad de preguntarles por qué no leen y siempre me dicen que porque no les gusta leer, que los libros son difíciles, que son aburridos. Y cuando empiezas a escarbar y les preguntas, a ver, pero por ejemplo, ¿qué libro leíste? Resulta ser que en algún momento de su vida, sobre todo en la escuela, por ahí de la secundaria o la prepa, tuvieron una experiencia traumática con los libros. ¿A qué le llamo yo experiencia traumática? A que les dejaron leer un libro que no les gustó, que era bastante difícil de leer y lo odiaron. Y en base a eso dejaron de leer o definieron que la lectura no era para ellos. Todos hemos tenido ese tipo de experiencias, nada más que algunos logramos volver a intentar y encontramos el momento adecuado, el libro adecuado que nos hizo que nos volviéramos a enamorar de la lectura. Para esto, bueno, ahorita vamos a ver varios ejemplos de gente que, para que vean que todos tuvimos ese trauma, gente que el día de hoy le fascina leer, que nos va a hablar de ese libro que odió en su momento, que fue traumático y que fue una mala experiencia, pero a pesar de ello siguen leyendo. Yo solamente tuve una experiencia con un libro y con ese libro tuve para traumarme por un buen rato. El libro que me ponían a leer era La vida inútil de Pito Pérez. Y si me preguntan en la actualidad qué recuerdo de ese libro, les puedo decir que nada. Era un libro que teníamos que llevar cada día que tuviéramos la clase para leer en voz alta. Simplemente, ¿qué les puedo decir? Era una cuestión muy bochornosa, tener que estar leyendo frente a tus compañeros, no tanto prestando interés a lo que va de la historia, sino más que nada a no equivocarte, a no tartamudear y a no pasar el gran oso de tu vida, haciendo que la lectura en ese momento para mí fuera algo insoportable, algo que tenía que hacer. Algo que me iba a traer muchos problemas, muchas incomodidades y no solamente el quitarle esa importancia a la lectura, sino ir más allá. Un libro que hizo que casi dejara de leer fue una lectura obligada en secundaria y es esta pequeña joyita que tengo aquí, La Odisea de Homero. De hecho, la tuve que buscar en el librero porque ni siquiera la tengo ubicada de tan mal que me cae esta historia. Pueden verlo que está muy maltratado. Fue un libro que no me gustó absolutamente nada y creo, y siempre lo he dicho, que es un error que en secundaria o en prepa nos dejen leer este tipo de lectura. ¿Por qué? Porque en lugar de enamorarnos de la literatura y buscar otros libros y otras historias que nos atrapen, de repente nos encontramos con esto que es tremendamente cansado y aburrido, y tengo que decirlo, aunque no me guste porque es un clásico, es una lectura que para nada es entretenida y creo que al contrario, hace que uno que está empezando en su vida como lector salga corriendo y decida no volver a leer nunca más. No significa la lectura de este libro que yo haya decidido no volver a leer. Simplemente dije, hay que tener mucho cuidado con las obras o con los libros que estoy leyendo, porque no necesariamente porque sean clásicos me tienen que gustar. Entonces creo que este libro, también la Ilíada, ese no lo tengo físicamente, pero la Ilíada y la Odisea son de esos libros que uno termina de leer y dice, Dios, ¿por qué nos hacen esto? En la secundaria uno de nuestros maestros nos puso a leer el libro de Marianela de Benito Pérez Galdós. Recuerdo que yo no lo quería leer a pesar de ser demasiado delgadito porque pues en ese entonces yo leía puros cuentos o género fantasía. Entonces me ponen eso y de verdad no podía pasar de la primera página porque el hecho de que sea una obligación se hizo demasiado pesado y buscaba miles de excusas para no leerlo. Al final de cuentas lo tuve que hacer por motivos de, tenía que entregar el trabajo, pero agarré un poquito de rencor hacia esos tipos de títulos y no leí en unos cuantos meses. En mi caso, ¿cuál fue ese libro? Ya se los he mencionado en otros videos, fue Metamorfosis de Franz Kafka.
me lo dejaron en la secundaria o en la preparatoria, no recuerdo. Quien haya leído a Kafka me comprenderá, no es una lectura sencilla. Yo creo que es un gran error, por lo menos de el que fue mi maestro o mi maestra en ese momento, haberlo dejado en la secundaria o en la prepa, cuando todavía no definimos bien qué tipo de literatura nos gusta, y sin embargo te dan algo tan denso que no lo entiendes. Yo nunca lo he vuelto a leer, ni lo quiero volver a leer. De hecho, de pensar en ese libro se me pone la piel chinita porque lo odié. Nunca entendí de qué se trataba, si era un sueño, si era un hombre que estaba teniendo una metamorfosis, si se llegó a convertir en una oruga o en un animal porque no se podía mover. O sea, nunca lo entendí. Además de que no lo entendí, otro gran error, nunca me lo explicaron, porque en ese momento no se usaban los círculos de lectura, el poder comentar qué entendiste tú de una lectura y qué entendió otro. Entonces, para mí fue, en serio, un libro que odié. Gracias a Dios, después de ese libro, leí otros, los cuales me enamoraron de la lectura. Ana Karenina, Mujercitas, empecé a conocer lo que era Agatha Christie. Y bueno, debido a todo eso no abandoné el hábito y al contrario, es un hábito que creció en mí. Como conclusión que saco, que hay que ser más cuidadosos, tanto en la escuela como padres, cómo vamos induciendo la lectura, qué libros deben leer los niños, luego los adolescentes, los chicos, para que se vayan enamorando de ella y para que vayan escogiendo su género. Yo no entiendo por qué, por lo menos aquí en México, tienes que leer ciertos libros en la secundaria y en la preparatoria que pues no a todos nos gusta, y además son libros clásicos que se escribieron hace muchísimo tiempo, que traen unas dinámicas muy distintas a lo que los chicos viven el día de hoy. Son muy descriptivos, tienen pocas dinámicas, no son muy ágiles. Yo creo que lo ideal ahorita, por ejemplo, si yo fuera maestra de literatura en la primaria o secundaria, lo que les dejaría leer sería un Harry Potter. Nunca un Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos tiene más trasfondo y es un poco más complicado de leer. A lo mejor hasta la prepa un Señor de los Anillos. Pero seguimos dejando, como decía Valentina, la Ilíada y la Odisea, que es un libro que se escribió hace centenares de años y que los chicos del día de hoy no se identifican con él y acaban odiando la lectura. Pero si tú estás viendo este video, te puedo jurar que tú tienes un libro que odiaste, pero lo superaste. Entonces te invito a que me dejes en los comentarios cuál es el libro, por qué lo odiaste y cuál libro crees que tú sea ideal para iniciar a un niño, a un joven en la lectura. Si te gustó este video, te invito a que le des like y te inscribas, te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te enteres cuando yo subo semanalmente cada video. Nos vemos la semana que entra.